Hello, hello, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando desde la Oscuridad. Hoy conversamos con Maribel de Ecuador. Hola Maribel, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Qué bien. Bien Maribel, para partir me gustaría que te presentaras para la gente que nos está escuchando. Por favor, su nombre, qué discapacidad visual tienes y a qué país representa o ciudad. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos quienes están escuchando. Mi nombre es Maribel, tengo discapacidad visual total y soy desde Ecuador. Maribel, ¿desde cuándo tiene esta discapacidad? Yo perdí la vista cuando tuve 13 años, un A los, accidente. a los 13 años en un accidente. ¿Nos puedes contar un poquito del accidente o el detalle de eso, por favor? Claro que sí, yo perdí la vista en un accidente de bala. Recibí un disparo de escopeta en la parte derecha de mi rostro, casi cerca de los ojos. Como era escopeta, pues las córneas acabaron con toda la parte, los perdigones acabaron con toda la parte interna de las córneas, la parte interna de la vista. Entonces, debido a eso, entonces perdí la visión de ambos ojos por completo. Wow, ¿y esto fue por un accidente, algún juego, algún error? Un accidente, un simple accidente, porque yo tenía 13 años y la persona que ocasionó el accidente tenía 9. Será un accidente. Ah, exacto, la típica manipulación de niños y cometen el error de jugar con armas. Wow, wow. Desde ahí entonces quedamos con esto, con cirugía, lo típico que va a preguntar todo. ¿Y lo tuyo no tiene cura? Intentaron operarte y no hubo ningún resultado. Así es. Y así busqué solución, pero no hay. Vale. Enfrentando esto, ¿cómo tuviste algún tipo de ayuda de alguna fundación? ¿Cómo te ayudaron en la escuela, colegio? ¿Cómo le llaman allá en tu país? ¿Escuela, colegio? Bueno, la escuela yo ya lo había terminado. Como ya tenía 13 años, ya había terminado la escuela este séptimo año. Ujú. Entonces era para el ingreso del colegio. Pero de hecho, cuando yo no perdí la vista y no sabía que iba a hacerlo, pues mi vida no estaba a planes el estudiar, al menos no cercanamente. Entonces mi vida era solamente trabajar y me encantaba la música. Cuando perdí la vista, como era en plena adolescencia, pues para mí en ese momento pues la vida se me acabó. Como yo era una persona de campo, soy una persona de campo, vengo de una familia humilde, desconocía eh, de muchas cosas, como por ejemplo pensaba que yo era la única persona que tenía discapacidad visual. Me Ujú. encerré 2 años, no salía, no me gustaba salir, tenía miedo a las personas y vergüenza más que nada de salir porque pensaba que yo era la única persona que tenía discapacidad visual. Entonces luego de ello llegué a la escuela de no videntes. Acá en la ciudad donde yo vivo hay una estación de no videntes donde capacitan a personas con discapacidad visual en sistema braille, matemáticas con la ayuda del abaco, orientación y movilidad, música y cosas así. Llegué allá, entonces allí entendí que no era la única que tenía discapacidad visual. Había muchos compañeros, compañeras que tenían la misma discapacidad que yo. Entonces decidí estudiar braille y también un poco de música. Muy Cuando bien. Disculpa, estaba ¿esta escuela es abierta para todo? ¿Es particular? ¿La da el Estado? ¿Esta escuela que nombras? No, es abierta, incluso se capacitan personas que tienen o no tienen discapacidad. Es una asociación de no videntes inclusiva, se podría decir, porque ahí van personas que tengan discapacidad visual, otros tienen otro tipo de discapacidad, otros no la tienen, pero van para aprender. Hay estudiantes que a veces van a aprender a leer, escribir braille y cosas así. Muy bien. Entonces, cómo es estudiar sin visión? ¿Cómo fue para ti? Cuéntanos a la gente normovisual que nos puede estar escuchando, ¿cómo lo hace para estudiar una persona con discapacidad visual? Fue complicado porque, como le digo, yo no conocía el resto del mundo, así que yo no quería entrar al colegio. Tenía miedo al rechazo de los compañeros, también a la discriminación por parte de ellos.
Incluso yo le dije a mi familia, está bien, yo me voy. Cuando ya lograron convencerme, dije, está bien, yo voy y estudio, pero el día que se burlen de mí, yo ya no regreso al colegio. Fue el docente de ahí de la asociación de no videntes quien insistió para que ingrese a estudiar. Yo era la única persona que tenía discapacidad visual en el colegio. Los docentes al inicio como que no me querían aceptar porque decían que ellos nunca habían tenido personas con discapacidad visual, pero cuando yo ingresé, ellos en las tardes se capacitaron en el sistema braille, así que ellos podían leer el braille y escribir. Ujú. ¿Esta escuela compartiste con muchos más compañeros o había poca gente? Eran bastantes compañeros, éramos como 180 estudiantes, pero en el curso donde yo iba a octavo, habían como 43 estudiantes, si no estoy mal. Vale. ¿Cómo en la adolescencia con las personas con discapacidad visual? ¿Cómo fue el trato con tus compañeros en ese caso? Como yo era la única persona que tenía discapacidad visual, pues los compañeros también, o sea, según ellos no habían visto personas con discapacidad visual, pero jamás tuve inconveniente con los compañeros del curso. Con 3 compañeros, pero aparte de ello, todos eran como mis hermanos, estaban para apoyarme. Tuve amigas que con el pasar del tiempo fueron más que amigas, como hermanas, porque me iban a traer de la casa al colegio, luego del colegio me pasaban a dejar en la casa. Y pues sí tuve buena amistad, al menos con los compañeros del curso, incluso con las compañeras que eran de otros cursos superiores. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y cómo te hacían las pruebas ahí en octavo? ¿Era todo con braille o era oral? Hasta que los docentes se capacitaran en el braille, pues era oral. Me tomaban de manera oral pruebas, exámenes y así. Vale. Luego pasaste a la secundaria. ¿Y la secundaria cómo estuvo el trato? Igual, vinieron nuevos docentes porque cada año a veces venían 1 o 2 docentes nuevos. Ellos desconocían el braille, entonces tampoco querían capacitarse, pero ayudaban a otros docentes que ya sabían a leer. Entonces al menos los trabajos yo los presentaba hecho a computadora. Obviamente yo no manejaba, sino pedía ayuda así que me ayudaran a hacer, y entonces los presentaba. Pero también ya venía un poco de malos comentarios entre 2 o 3 compañeros a pensar que a uno, o sea, por el hecho de tener discapacidad, la nota 1 no se lo ganaba. Entonces tenía que dar el examen oral frente a ellos y de alguna manera demostrar que la nota 1 se gana y nadie lo regala. Exacto, o sea, todo a base de pruebas. ¿Cómo lo hacías tú para estudiar? ¿Grababas? ¿Cómo memorizabas las materias? Lo escribía en braille. Cuando los docentes dictaban materia, pues yo lo copiaba en braille, entonces ya tenía para estudiar. ¿Y cómo lo hacías? Porque en teoría es más lentito el braille, ¿no? O ya te acostumbras, o uno se llega a acostumbrar tanto que lo hace de forma rápida. Yo lo escribía rápido y además cosas, al menos yo no copiaba todo, solamente palabras claves, palabras que no se me quedaba, porque gracias a Dios tuve buena memoria para los estudios, así que por ejemplo física, química, las asignaturas que necesitaban de anotar algunas fórmulas así, los estudiaba, pero así de ahí para los siguientes días que tomaban las lecciones antes de clase, pues casi no necesitaba estudiar. Muy bien, o sea, tienes muy buena memoria. Gracias a Dios sí. Eso es súper bueno. Yo no tuve eso. Yo nunca he tenido buena memoria. que bien por esa parte. Tenemos entonces la secundaria. ¿Cómo fue terminar la secundaria? ¿Salías a esa edad, adolescencia? ¿Compartías con tus compañeros? ¿Salías a fiestas? ¿O cómo fue la adolescencia con la discapacidad visual? De hecho, ahora que lo pienso, digo, cuando en la época del colegio, yo creo que ni me acordaba que me hacía falta la vista, porque como le comenté, tenía amigas que eran como hermanas, inicié ya las salidas. Obviamente a mí nunca me han gustado las fiestas, discotecas, nada por el estilo. Entonces chocábamos ahí con otras compañeras, a ellas les gustaba salir, entonces yo no. Obviamente salíamos así a comer, a pasear, entre esas cosas sí, nos poníamos de acuerdo un día, a veces incluso nos escapábamos de clases y por salir así, cosas de adolescentes.
Ujú. Entonces me divertí bastante en la época del colegio, Perfecto. porque de alguna manera no me acordaba que tenía discapacidad visual. Tenía buenas compañeras, compañeros que eran como mi familia. Qué bueno. Yo igual mantengo que la época de la escuela es como la parte más sana y que más tenemos para compartir porque no hay interés de ningún tipo en cuanto a los amigos, compañeros. Ya cuando somos adultos empiezan a diferenciar que este es más inteligente, que este es más tonto, que este gana más, que este gana menos. En cambio, cuando somos todos en la escuela somos todos iguales. Y es súper importante, desde ahí se crean grandes lazos para el futuro. Exactamente, solamente tres compañeras del curso que desde octavo nunca tuve buena amistad y así terminé también el tercero de bachillerato. Igual cuando fui elegida entre los mejores estudiantes para hacer la bandera del pabellón nacional, que es la bandera principal. Al final del año pues recibí el reconocimiento de la mejor egresada de mi promoción y me sentí feliz por lo que, o sea, todo lo que había hecho, para todo lo que había luchado, pues se hizo realidad hasta allí. Muy bien. Ahora, en cuanto a rehabilitación, nombraste que hacías los trabajos en computación. ¿Quién te ayudó con la rehabilitación? Aparte del braille en computación, la tiflotecnología, ¿tuviste alguna fundación o fue en el mismo colegio que te enseñaron a usar la computación con discapacidad visual? En esa parte le puedo decir que de hecho hasta ahora no sé manejar así tanto la computadora, sé redactar algunas cosas en Word, pero no sé, recién ahora que estoy ejerciendo la profesión, queriendo ver si aprendo a manejar la computadora como lo hacen los otros compañeros que ya tienen profesión y tienen discapacidad visual, entonces ellos manejan muy bien la computadora. En eso sí yo no, en eso sí me falta dedicación. Sí estudié computación, pero poco tiempo. Aprendí las cosas básicas del teclado y, como le digo, redactar en Word, pero me faltan muchas cosas por aprender. Ujú. Vale, nos comentas que tienes una carrera, o sea, saliste del liceo o escuela y desde ahí, ¿qué estudiaste? ¿Qué te gustó estudiar? Estudié Derecho, pero en ese entonces no me gustaba, porque cuando yo, antes de perder la vista, decía que si algún día estudiaba, me hubiera gustado estudiar medicina y especializarme en ginecología. Pero en ese entonces no sabía que podía estudiar una persona con discapacidad visual. Y habían compañeros que ya se habían graduado de bachiller y estaban estudiando Derecho. Entonces yo dije, bueno, supongo que eso tienen que estudiar a todas las personas que no podemos ver y ya, entré a estudiar Derecho. Por eso es que cuando en el primer ciclo de Derecho yo quería renunciar porque no entendía nada, porque a mí no me gustan cosas de historia. Y al inicio del Derecho inician con lo que decía la historia de Derecho, de dónde nace Derecho, Derecho romano, el ius naturalismo, el ius positivismo. Yo no entendía nada, entonces decía, no puede ser. Quería renunciar porque como que no me gustaba. Yo amé de Derecho desde el tercer ciclo que me tocó participar en una simulación de audiencia como abogada. Me tocó litigar en una simulación de audiencia. Desde ahí puse amor al estudio, desde ahí me gustó Derecho, desde ahí estudié porque me gustaba saber, aprender, ya no por pasar el ciclo. Vale, o sea, a primera impresión cualquiera diría derecho es solo lectura, leyes, aprendizaje. ¿Cómo lo hiciste para memorizar todo eso? Porque aprender leyes, lectura, ¿cómo se hace una persona con discapacidad visual para memorizar tanto y aprender tanto en eso? Pues como le comenté, gracias a Dios tuve buena memoria. Así que obviamente por leyes es bastante. En el tercer ciclo nos tocó grabar la Constitución, que es 444 artículos y como 66 tesis para el examen final y es extenso aprender un código para todo el ciclo. Pero de ahí, como le comenté, no tuve inconveniente en grabármelas. Obviamente hay asignaturas que así como es en escuela, colegio, asignaturas que no nos gustan. Entonces, y es más difícil grabarme, pero aún así tuve que memorizarme todo eso. Ahí igual copiaba. Ahí sí ya no copiaba en braille porque ahí en la universidad ya nadie sabía braille. Yo tenía que adaptarme a ellos porque la universidad fue la etapa más dura que tuve en mi vida de estudiante. Ahí sufrí lo que es discriminación, ya el desprecio por parte de los compañeros, no todos obviamente, por parte de docentes e incluso los administrativos.
Una de las cosas por las cuales también quise renunciar en el séptimo, octavo y noveno ciclo de universidad fue por eso, por motivo de discriminación. Fue muy complicado, pero ¿Y la universidad es privada o estatal? universidad privada. Privada, y aún así los malditos no tratan bien a la gente. Bueno, eso suele pasar en todos lados, hay de todo en la Villa del Señor. ¿En qué rama de derecho te gustó? ¿En qué ramo ejerces hoy por hoy? Yo ejerzo en el derecho civil los tres primeros libros y en el derecho constitucional me gustan las dos garantías jurisdiccionales, acción de protección y medidas cautelares. También me llama la atención y me encanta el derecho penal, pero por lo peligroso en esa área no me gusta ejercer, aunque en algunos casos fáciles pues sí lo cojo también. Muy bien, me suena, es que es súper interesante, o sea, tu historia en cuanto a discapacidad y cómo puedes llegar tan lejos, estudiar ya derecho. En el capítulo anterior también tuvimos un chico de Bolivia que también está estudiando derecho. Es súper bueno que vayamos rompiendo esas barreras y eso de, pero ¿cómo van a leer? Ahora, la pregunta es, ustedes tienen que hacer escrito. Entiendo yo que es presentar mucho papel en cuanto a lo que es abogado. ¿Cómo lo haces ahí o cómo lo harías en el futuro? En los procesos que he cogido hasta ahora, por ejemplo, la mayoría se maneja en el sistema. Tengo el casillero judicial electrónico, a donde llegan todos los escritos. Entonces, ahí tengo un compañero que se graduó antes que yo, que también tiene discapacidad visual. Trabajamos con él. Entonces, y también tengo una persona que me ayuda a redactar las demandas. Yo le dicto y esa persona me ayuda a redactar, a escribir en la computadora, a corregir las faltas de ortografía y entonces me ayuda a imprimir. Yo firmo y él entrega ya en la unidad civil o en la parte donde sea de entregar los documentos. Y de ahí tengo con JAWS la computadora, entonces ahí cuando tengo algún proceso que leer, pues me van poniendo en Word y ya yo me encargo de leer y de avisar el proceso. Perfecto. En este tiempo, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo? Un año, exactamente un año. Un año. ¿Y nos puedes contar de algún caso que te sientas orgullosa de haber ganado, que para ti era difícil con la discapacidad visual o que te costó más y que lo tengas ahí presente, que te sientas orgullosa de haber ganado? ¿Qué le podría decir? Al inicio me tocó caso de partición de bienes. Tocó hacer con inventario al inicio porque no había acuerdo de partes. Pero hasta ahora no he tenido un caso que sea así tan complicado como para decir que ya me costó. O sea, al inicio obviamente el primer caso, por ser el primero, o sea, no todo es igual a como nos enseñan en el colegio. Una simulación en la universidad, en la simulación de audiencia en la universidad, o sea, ya todos tenemos papel, sabemos qué vamos a decir y todo. Pero una audiencia real ya es muy distinta. Recuerdo que la primera audiencia que iba, mi compañero me ayudaba a preparar. Yo me fui así temblando y porque con el abogado que me encontré, que era la parte contraria, nos encontramos antes de la audiencia. El abogado se portó muy agresivo conmigo, entonces, y por el hecho de mi discapacidad. Entonces yo decía, o sea, tengo miedo, o sea, no me gusta que me traten así. Por una parte, mi desventaja también es ser sensible, demasiado sensible. Algunas palabras mínimas me lastiman demasiado, entonces yo decía, y ahora, que me va a quedar mal o que me diga algo ofensivo durante la audiencia, pues me va a bajar. Entonces el colega decía que no, que tenía que ponerme fuerte, acordarme en cómo me había tratado el abogado de la parte contraria y de esa manera me dio fuerza para la audiencia. Exacto, dar la vuelta, utilizar la rabia como una herramienta de fuerza, es súper buena esa. Exactamente, y eso me funcionó porque gracias a Dios me fue muy bien en la audiencia. Cuando salí de ahí dije, no puede ser, o sea, no puedo creer que me ha ido así tan bien y que con la ayuda de Dios pues sí, me fue muy bien en esa audiencia, ganamos y ya me sentí feliz luego de la primera audiencia. Qué bueno. Ahora cuéntame, ¿cómo es Ecuador en cuanto a accesibilidad para personas con discapacidad visual? ¿Cómo lo haces para movilizarte en Ecuador? ¿Cómo es el transporte público, las calles? Cuéntanos un poquito de cómo es Ecuador para las personas con discapacidad visual. Ahí le podría decir que las leyes existen, supuestamente para las personas con discapacidad existen leyes que están
escritas en un cuerpo legal, pero al momento de aplicarlos, pues no existe una entidad que esté encargada en hacer que esas leyes se cumplan, porque, por ejemplo, en el transporte público, antes cuando estaba en el colegio, en la universidad, utilizaba el transporte público y era muy complicado porque supuestamente la ley dice que es medio pasaje para las personas con discapacidad, pero por pagar un medio pasaje recibíamos insultos por parte de los choferes. Wow. Entonces, y en cuanto a las calles, pues falta mucho también. En este caso sería ya de autoridades locales, porque por ejemplo de municipios, y así, porque en calles a veces se ponen a vender en plena calle o ponen letreros en las veredas, entonces eso también dificulta, en parte, dificulta bastante lo que es el tránsito de las personas con discapacidad visual. Vale, ¿y tú dónde aprendiste a usar el bastón? ¿Te capacitaron o lo aprendiste a usar por la vida propia? Yo no utilizo el bastón, al inicio sí utilizaba, pero luego dejé de utilizarlo cuando ya tuve mi bebé, porque tenía que guiarme con un brazo, con otro brazo tenía que marcar a mi niño, entonces ya no, yo ya no utilizo bastón. ¿Qué será? Desde que como perdí la vista hasta como 15 años, será que unos 10 años que ya no utilizo el bastón. ¿Y cómo lo haces para movilizarte? ¿Te queda algún rasgo de visión? No, yo tengo discapacidad total. Siempre me movilizo con guía, porque sola no puedo movilizar. Vale, siempre sales con alguien. Así es. Vale, ¿y cómo es tu primera vez que escucho a alguien que ya siempre está con un guía? ¿Es más fácil que con el bastón? ¿Tienes algún recuerdo? ¿O bueno, te va ayudando, te va guiando, te va hablando? Debería ser más sencillo. Obviamente es más fácil salir con una persona que guíe, pero depende. Hay personas que dicen: aquí estamos en una calle, acá a este lado hay una farmacia, acá hay una panadería, un restaurante y así. Pero hay personas con cuales a veces salgo, entonces ya nos vamos y a veces nos dedicamos a la conversa y ni siquiera sé por dónde vamos. Pero lo complicado mío es que al momento de que yo perdí la vista por un accidente de bala, por las afecciones que tuve en algunas partes de mi cabeza, pues tengo esa de desorientarme fácilmente. A veces estoy en la casa y digo: no me acuerdo en dónde quedaba la cocina, o sea, a qué lado estoy, de dónde vine, entonces me pierdo así. Es por eso que tengo miedo de orientarme o tratar de salir sola. Digo, si me pierdo, ¿qué hago? Exacto, o sea, ¿y las personas que te acompañan, tienes a alguien fijo o vas pidiendo ayuda según lo que vas necesitando? Tengo a alguien fijo, podría decir, pero cuando esa persona no está, también, gracias a Dios, sí tengo el apoyo de mi familia. Está mi mamá, mi hermana, mi hermano, entonces ellos están siempre que yo necesito, o alguna amistad. Muy bien. Y en cuanto a acreditación en Ecuador, cuéntanos un poquito cómo es la acreditación para las personas con discapacidad visual. ¿Tienen alguna credencial? ¿Cómo es el trámite? ¿Es muy engorroso? ¿Les dan algún tipo de pensión? Disculpa. ¿Me escucha? Del Ministerio de... Ay, perdón, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Ya. Decía que al inicio, cuando yo perdí la vista, era carnet de CONADIS, que era para personas con discapacidad. Luego cambió a carnet del Ministerio de Salud Pública. Entonces ahora ya es cédula. En la misma cédula viene el tipo de discapacidad, el porcentaje de discapacidad y todo. Entonces ya no se necesita el carnet. Y en cuanto a pensiones, pues hay el bono para personas con discapacidad, pero no todos no todos pueden acceder, porque hay compañeros que lo cobraban, pero ahora ya no. Entonces, en eso también lo digo. Supuestamente hay el bono por personas con discapacidad, pero la mayoría de personas con discapacidad no lo reciben. Y hay compañeros que tienen una situación económica mínima y aún así no lo cobran, porque
al momento de hacer lo que es la encuesta para el bono, hacen preguntas y ellos no escriben lo que responden los compañeros, escriben otras cosas y simplemente luego dicen no calificaron para el bono porque su situación económica está alta y no lo necesitan. Entonces, Wow. esa situación también es complicada por acá. O sea, ya el hecho de tener la credencial y tener la discapacidad no es suficiente para la pensión, sino que además te tienen que encuestar para ver si calificas o no para recibir una pensión. Exactamente, pues sí es el Wow. bono, yo digo que sí es el bono para personas con discapacidad, yo creo que ya el carnet de discapacidad o la cédula en donde se demuestra la discapacidad sería, o sea, más que suficiente para acceder a un bono, pero no. Además hay un bono de $240 que no sé si todavía hay, que ni he averiguado. Decían que no podían darme porque al inicio mi familia quería que yo accediera a ese bono. Me dijeron que no. Eso es para personas inválidas. O sea, persona que no puede, en cambio usted, o sea, es verdad que no puede ver, pero puede hacer muchas cosas. Entonces en ese entonces yo era adolescente. Wow. Entonces la situación acá en ese sentido sí es bien complicada. Sí, es bastante complejo. O sea, no vemos nada y además tenemos que justificar que no podemos hacer cosas. O sea, no vemos. O sea, efectivamente nos podemos mover, podemos tomar agua, pero no podemos salir a la calle solo. O sea, tenemos una discapacidad. Qué terrible, qué terrible. Nunca había escuchado eso. Bueno, hay países que también tienen sus tonteras, pero en Ecuador parece que está superando la locura ese tema. Así es. Qué mal. ¿Y cómo lo hace en tu casa? ¿Hace alguna labor doméstica? ¿Te gusta cocinar algo? Aparte de la música en la casa me gusta cocinar, me encanta cocinar, entonces en ese sentido no me complico. Tengo 2 niños pequeños, igual tengo que cocinar para ellos, arreglar a mi niña de 5 años para la escuela, entonces en ese sentido, gracias a Dios, no he tenido complicaciones. Vale, cuéntanos por favor, insisto, siempre para al normo visual, ¿cómo lo hace una persona con discapacidad visual para cocinar? ¿Qué cuidados tienes? ¿Tienes separaciones especiales? Cuéntanos un poquito de ese detalle, cómo lo haces para cocinar. No, yo tengo ya tengo, yo sé más que nada dónde están las cosas y así, entonces ya no tengo que hacer separar las cosas ni nada por el estilo. Y a pesar de eso, lo que yo no puedo hacer es freír algo. Al menos no lo hago muy seguido porque a veces me sale crudo, a veces se me quema, entonces esa parte es complicada, al menos para mí. Porque de ahí cocinar otras cosas, comidas tradicionales acá y cosas así, entonces para mí es fácil, no lo veo complicado, lo hago como persona normal. Incluso mi mamá dice, o sea, nosotros que vemos nos lastimamos, nos quemamos, o sea, no sé cómo tú no te quemas, no te lastimas al momento de cortar verduras, cosas así. Digo, no, gracias a Dios no. Exacto, y para los cortes de verdura y esas cosas, ¿tienes alguna técnica que nos recomiendes a las personas con discapacidad visual para no cortarte? ¿Tienes alguna técnica o recomendación? No, yo le podría decir que yo hago como una persona normovisual. Al momento de cortar verduras, de hecho me gusta cortar así, llevan la mano. Que es lo que mi hermana utilizan la tabla de cortar y todo eso. Digo, ellos dicen, ¿por qué no utilizas así? Evitas cortarte y es más fácil. Digo, no, para mí más fácil es cogerlo en mano y picar las cebollas, los tomates, se me hace más fácil así. Yo no utilizo la tabla, para mí se me hace más complicado la tabla para picar. Wow, o sea, picando cebolla ahí en la mano. Exactamente. Wow, wow. Una vez vi a una persona ciega hacerlo y quedé como, ¿en serio? Wow, qué manejo deben tener. O sea, insisto, o sea, cortarte debe ser. Pero ya con la experiencia, obviamente, ya lo dominas y lo haces sin ningún problema. ¿Cuál es tu plato preferido a cocinar? A mí lo que me encanta cocinar y lo que les encanta comer también a mis niños es lo típico de acá, que es el famoso seco de pollo. Vale. ¿Senco de pollo cómo? Seco de pollo. Pollito. Arrocito con alberjas y aparte el pollo con verduras. También puede ser alberjas o si no con papas o así. El típico arroz con pollo. El típico arroz con pollo les gusta comer, pero al menos yo en ese sentido me cuido de las comidas, no como arroz y cosas así. Entonces para mí solo son ensaladas y agua.
Ujú. ¿Y por qué te cuidas? ¿Por gusto personal o médico? Por gusto personal diría yo, porque como le digo, en mi otro mundo aparte del derecho es la música, entonces usted sabe que en ese mundo también es cuenta también bastante la parte física. Vale. Ahora, cuéntanos un poquito de la música. Me has repetido varias veces que te gusta la música. ¿Qué haces con música en tu casa? ¿Lo haces de forma amateur? Cuéntanos un poquito ese detalle. La música lo amé desde niña. Siempre era mi sueño ser cantante, así que cuando perdí la vista pensé que ya se me había acabado esto, pero no. Aprendí a tocar instrumentos, toco un poco el piano, un poquito el acordeón y me gusta cantar, escribir canciones. He grabado 4 discos, videos, que bueno, la gente obviamente puede encontrarme en YouTube. Están mis músicas, videos, conciertos y cosas así. A mí me encanta escribir músicas y así yo las músicas que grabo no lo copio, no me gusta copiar. Me gusta crear canciones. Hago música nacional, música ecuatoriana, cumbia ecuatoriana. Buenísimo. ¿Y cómo te encuentran en YouTube para eso? Ahora me pueden buscar como Maribel, la reina del sabor. Ahí me pueden encontrar en YouTube. Ahí están las músicas completas. Si quieren escuchar así extractos de cada música, pues están en TikTok. En TikTok también tengo de hecho, en el TikTok solo tengo contenido de música, pero ya son músicas que simplemente hago bajo un karaoke de YouTube y lo canto y así. Y en cambio en YouTube ya están músicas creadas por mí, las que he grabado en los 4 discos que he hecho hasta ahora. Muy bien, te vamos a seguir entonces, Maribel, la reina del sabor. Así es. Ya lo saben todos, tienen que ir ahí a seguirla en YouTube. Maribel, cuéntanos cómo lo haces para las compras, cómo lo hace una persona con discapacidad visual para las compras diarias. Bueno, a mí me gusta eso de salir de compras, así que no es tan complicada. Yo me voy, a veces me voy con mi mamá, o a veces con mi hermana, o a veces simplemente les mando la lista y me dan comprando y eso. Cuando tú sales, ¿cómo lo haces para elegir las cosas al tacto? ¿Cómo lo haces para pagar? Cuéntanos ese detalle siempre enfocado desde la discapacidad visual. Al tacto, aunque a veces no les gusta, porque por ejemplo cuando vaya con algún familiar me dicen, mire, estas son las alberjas o estos son los tomates, entonces de ley tengo que tocar así, ver el tamaño, a ver si están bien, estén frescas, pero hay personas que son muy amables, pero hay personas que dicen, o sea, que no lo toque, que no, o sea, se ponen agresivas, no les gusta que toque así las cosas, pero las personas que ya me conocen, al menos en la ciudad donde vivo, ya me conocen personas específicas donde tengo que comprar cuando salgo al mercado y así. Entonces ya me atienden con una amabilidad y ya saben cómo atender. Ujú. Y para el pago, ¿cómo lo haces? ¿Se hace por transferencia, efectivo? ¿Cómo manejan los pagos? Los pagos acá son en efectivo, así que lo pago en efectivo. ¿Y cómo te manejas con los billetes, monedas? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos, por favor. Yo los separo, por ejemplo, los billetes, le digo a la persona que esté cerca que, o sea, a un familiar digo que me debiendo, por ejemplo, si es de 20, de 10 o de 5. Entonces yo los separo en mi cartera, entonces ya sé en dónde guarde los de 20, los de 5 y los de 10, entonces así depende si al momento de pagar está como 14, 15 dólares, entonces ya sé dónde está un billete de 20 y qué tengo que pagar con ese billete. Y si te compré algo de unos uno o 2 dólares, entonces ya te digo, te voy a pagar con billete de 5, entonces ya sé dónde puse el billete de 5. Pero de ahí reconocer billetes por mi cuenta, pues eso sí no lo sé. Aún no. O sea, he notado en tus respuestas que no has participado de alguna rehabilitación para personas con discapacidad visual, ya sea en el tema de la computación, por ejemplo, te enseñan habilidades diarias en cuanto a reconocer los billetes. ¿No has pensado en acercarte a alguna fundación o buscar ese tipo de ayuda para ese poquito que te falta solamente? Como le comenté, estoy pensando en inscribirme en cursos de computación. Eso es lo que me interesa ahora, aprender a manejar la computadora, porque hay veces que la persona que me ayudan no están y tengo cosas urgentes que hacer y, o sea, no puedo, entonces se me complica mucho. Entonces, ahora decidí aprender la computadora. Por de ahí, en esa orientación en movilidad participé un año, pero no pude aprender a caminar sola, aprender a salir sola.
Vale. No, más que nada, el conteo de billetes, lo otro se llama Tiflo Tecnología, que en cuanto a la computación, igual tengo unos cursos de Excel que el profe nos manda por audio, si gusta después te los puedo reenviar para que lo puedas tener ahí un pequeño aporte, pero que sirve de gran manera para nosotros que tenemos discapacidad visual. Ahora sí trabajamos con NVDA. Igual es un poco diferente, entiendo, el JOS del NVDA. No sé si sabes tú o solo te manejas con JOS. Yo al inicio cuando tuve el poco tiempo que estaba en cursos de computación, inicié con el sistema JAWS. Hace tiempos me compré una nueva computadora y hice que instalaran el NVDA porque me habían dicho que era mejor que el JAWS, pero al intentar manejar, no sé si era porque yo ya estaba conocida y más me sentía identificada con el JAWS, lo noté más complicado y entonces lo eliminé y volví a descargar el sistema JAWS. Vale, si eso es cuando uno se acostumbra con algo, es como no te sales de ahí y no te sales de ahí. Es parte de la costumbre. Creo que sí. Y en cuanto a teléfono, ¿qué sistema usas? Utilizo el Talkback en el celular, que me han recomendado que utilice el Yes o algo así. De hecho, ¿Ya tengo eso tengo en mi celu, pero no está, ya está instalada, pero me falta configurar. Entonces me dijeron que me cambié de celular y que mi celular se traba así bastante y el Talkback también se traba bastante, a veces no habla, me complica, güey. A veces ingresa en lugares donde no quiero que ingrese y cosas así. Entonces, por eso. O sea, usas Android. Sí, Android. ¿Alguna marca en especial? Samsung. Samsung. Bueno, dicen que Samsung es accesible. En mi caso, yo soy Motorola y defiendo Moto tal como tú no te cambias de JOS. Yo no puedo comprarme otro teléfono que no sea Motorola. Una vez me pasaron un Samsung y no lo conozco. En cambio, el Motorola me lo sé de memoria, me sé las configuraciones, me sé todo, pero me pasan un Samsung y yo no lo conozco. Y es súper bueno el Yeshua, quizás es cosa de costumbre, ir adecuando el teléfono, pero con práctica yo creo que lo vas a lograr ahí de a poquito. Es súper importante el Talkback, que quizás le falta muchas actualizaciones, no sé cómo andará en Samsung, pero por lo menos a mí en moto me funciona súper bien. A mí me complica el Talkback, por ejemplo, en manejo de TikTok. Cuando yo entro en la transmisión y quiero poner un comentario, yo no puedo utilizar el dictador de voz. En cambio en WhatsApp lo utilizo así, simplemente dictador de voz. No me demoro tanto escribiendo, porque así a mano hago con dictador rápido y fácil. En cambio en TikTok eso no funciona con el Talkback. Ya, nótese, tenemos acá una compañera que estudió Derecho, que se maneja en redes sociales, que hace música, que hace TikTok, que ella se conecta a TikTok Live, hace live en TikTok, comparte en TikTok y lo hace todo sin ver nada, para que todos escuchen de que se puede el tema, o sea, querer es poder en ese sentido y no nos tenemos que quedar abajo en la tecnología. Así es. ¿Vale? Para que todos lo tengan presente, porque he conocido mucha gente que dice, no, la tecnología no es para mí. Es que sí, tenemos que adaptarnos a eso, nos quedamos abajo. Si nos quedamos abajo, jodimos. Exactamente. Jodimos completamente. El pago de cuentas, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces tú o te lo hacen otras personas? El pago de cuentas de qué? De luz, lo básico, luz, cable, las cosas de la casa. ¿Te manejas en eso por internet o cómo lo hacen allá en Ecuador de forma presencial? Creo que ahora ya hay como también hacer por internet, pero no, yo lo hago de manera presencial. Les pido a mis familiares que me ayuden pagando, simplemente ellos me guían y yo me acerco a pagar. Vale. Aparte de la música, ¿qué más te gusta hacer en tus tiempos libres? Aparte de eso, pues últimamente inicié a interactuar en las redes sociales, que es hacer transmisiones por TikTok, me dedico a mis niños, compartir el tiempo con ellos, con mi familia y aparte de eso no, aparte lo que me llamo es la música y ahora el derecho y aparte de eso mi familia, no tengo nada más.
Vale, ¿cómo es ser madre? Podemos tocar eso un poquito. Madre con discapacidad visual. ¿Tú vas a dejar a tus hijos? ¿Tú los vistes? Insisto, yo pregunto siempre porque no va a faltar el que diga, pero ¿cómo lo haces si ya no ve nada? Bueno, aquí te contamos cómo lo haces, si ya no es algo de otro mundo. ¿Los vas a dejar? ¿Los vistes? Cuéntanos eso un poquito de tu rutina diaria. Por ejemplo, cuando nació, bueno, antes de embarazarme, las docentes del colegio me decían, cuida Maribel, no, tú no ves, no puedes tener hijo, ¿qué vas a hacer cuando tengas un hijo? ¿Cómo lo vas a criar? Tú no puedes ver. Entonces, como que incluso hasta convencían, decían, sí, tienen razón, yo, o sea, ¿cómo voy a criar un hijo? Cuando tuve a mi primer hijo, mi mamá pasó conmigo un año, o sea, ella me ayudaba así, el tiempo que estaba ahí, me ayudaba a cambiarla, a bañarle y así. Pero ya, luego de un año mi mamá se fue, entonces ya yo me dediqué a cambiarle, a bañarle, a alimentarle y así. Igual cuando tuve a mi nena ya no tuve el apoyo de mi familia, mi mamá estaba como 20 días conmigo y se fue. Entonces, yo no veo complicado en bañar, incluso cuando nació mi sobrino, mi hermano me avisó, me fui a bañarle, a cambiarle. O sea, para mí no lo veo complicado. El cambiar para elegir colores de ropa, entonces yo ya me voy grabando qué colores de vestido, por ejemplo, para mi nena, qué colores cada vestido, entonces ya más o menos veo. Anteriormente sí me complicaba porque a veces no me grababa todo el color de ropas. Por ejemplo, ahora mi niño ya tiene 5 años, entonces cuando quiero vestirles yo le digo, amor, ayúdame viendo el color de este vestido, ayúdame viendo el color de esta blusa, entonces él me ayuda así, entonces al menos en colores. De ahí en vestir y cosas así, pues ya no se me complica. Ujú. O sea, se hace la vida completamente normal. No tiene gran diferencia al resto. Eso es lo importante. Así es, en cuanto al llevar a mi hijo a la escuela, pues lo hace el papá de él, entonces ya a la hora de, yo simplemente en la mañana ya hasta las 11:30 de la mañana yo ya le doy el almuerzo, cambio, le peino, le cepillo los dientes y a las 12:20 ya está el papá de él para ya llevarse para la escuela y igual cuando sale entonces él ya trae a la casa. Muy bien. Muy bien. Entonces dijimos tipo de tecnología, tenemos Samsung. En la computación nos vamos defendiendo. En cuanto a ser madre, es completamente normal para que todos lo sepan. En la accesibilidad nos falta un poco en Ecuador. ¿Hay metro en Ecuador? El metro, sí, el bus urbano que decimos acá, si no estoy mal. ¿Y cómo funciona, cómo te es en horas punta? ¿Cómo funciona para una persona con discapacidad visual? Ahí sí ya no le podría decir. Cuando estaba en el colegio utilizaba así eso, pero ya tiempos que no me he subido a un transporte público, entonces no le podría opinar. Que serán como unos, digo, tiene 5 años, sí, como 5 años que ya no me he subido a un transporte público y no le podría decir qué tan accesible es eso ahora. ¿Viajas en auto? Sí. Vale, o sea, en Uber te mueves sola, ¿sabes pedir Uber? Bueno, tengo, gracias a Dios, un vehículo propio. Perfecto. Te veo manejando en la calle. Cuidado, cuidado. No lo manejo, lo son familia. De hecho, a mí me pasó que nunca quise aprender a manejar y ahora que tengo discapacidad visual me gustaría manejar. El mundo al revés. Pero no me dejan. ¿Por qué será? No lo entiendo. Bueno, y cuéntanos un poquito alguna anécdota que te haya pasado con la discapacidad visual. Bueno, siempre pregunto con el bastón, pero a ti algún error que hayas cometido así con discapacidad visual, algún choque que te haya pasado en la calle o algo. Lo que reciente me pasó, o sea, en la casa, porque en la calle casi no, porque no utilicé bastante mucho tiempo, como le comenté. Uh-huh. En la casa sí, ¿qué será? Una semana. Tenía que madrugar viajar a otra ciudad porque me salió un proceso en otra ciudad, necesitaba revisar expedientes, entonces necesitaba dejar el poder en la unidad penal en otra ciudad. Mientras iba para allá me quedé dormida y era muy de día y estaba que me vestía rápida y así estaba arreglándome en el baño y al momento de hacer caer algo me eché a coger y no me di cuenta. O sea, normalmente yo siempre toco que haya al frente para no golpearme al momento de agacharme a coger algo.
Entonces, esta vez no, como estaba apurada no me fijé, me golpeé en el lavamano del baño, en el filo del lavamano del baño me golpeé los labios y me lastimé bastante. Eso es lo más así que me pasó. Wow. Y cuando tienes un golpe, vas caminando y te golpeas en el dedito chico del pie, ¿qué improperio sale de tu boca? El más común. Yo no soy para hablar malas palabras, simplemente digo au o así, no así, nada, cosas así, pero de ahí no, es que no me salen malas palabras. Recáspita, chambomba. Bueno, entonces, pero de Ecuador, ¿cuál sería un improperio común que salga allá en Ecuador? Son palabras groseras que casi no acostumbro a repetirlo, pero sí son palabras groseras. Son muy groseras la gente. Uh-huh. Y cuéntanos, tus redes sociales, por favor, para que la gente se las repitamos. Tu TikTok, tu YouTube, si hay Instagram, cuéntalo para que la gente lo copie y te vayan agregando. El Instagram yo lo tenía, pero ya no me acuerdo en qué nombre y ya no lo he visitado tampoco. En el Facebook me pueden encontrar como Maribel Loja. También tengo en Reina del Sabor, pero esa cuenta de Facebook no la utilizo. Está con algunas fotos del colegio, pero no he ingresado ahí como 5 años. Pero en Facebook siempre estoy pendientes de Maribel Loja. En YouTube me pueden encontrar como Maribel la Reina del Sabor. En TikTok ya saben, estoy como Maribel, abogada y cantante. En el nombre de usuario estoy como Maribel la Reina del Sabor también. Así me pueden encontrar. Maribel la Reina del Sabor. ¿Algún tema que nos puedas cantar acá? Ay, sí, me hubiera gustado estar en la casa para poder ¿Alguna letra que nos digas de que te gusta hablar de algo en particular en tus canciones? Lo que sí se van a dar cuenta la gente cuando escucha mis canciones es solo puro despecho. ¿Puro qué? Puro despecho, pura tristeza. Oh, ¿te gusta cantarle al amor? Pues sí, me gusta cantar al amor y más el desamor, creo que es lo que más he pasado. Me gusta cantar lo que pienso, lo que he vivido, lo que siento, entonces pues creo que por eso me sale más desamor que amor. Vale, entonces en tus canciones encontramos tus vivencias. Así es, no en muchas, pero sí en la mayoría. Hay algunas que lo escribo porque me pidieron que lo haga y así, pero en la mayoría pues lo que me pasa, lo que siento. Vale, ¿y sales a cantar en algún local? ¿Has salido a algún concierto, algo, o todo lo haces en tu casa? No, como dije, grabé 4 discos, así que gracias a Dios pues tengo shows, aunque últimamente me he alejado un poquito de la música. De hecho, recién estoy iniciando a grabar algunos temas que escribí, pero sí, gracias a Dios he tenido shows, acogidas por los lugares que son más cercanos a donde yo vivo, que es la provincia del Cañar, Loja, Azuay. Entonces, perfecto, eso me parece interesante, lo de los shows. Tienes shows con mucha gente, te manejas en un escenario. ¿Cómo marcas, porque tienen que caminar sobre el escenario, cómo marcas los límites o te quedas en un punto fijo? Cuéntanos ese detalle, ¿cómo te preparas para un show en ese sentido? Yo me preparo para un show, siempre que tengo un contrato, yo digo, siempre preguntan qué es lo que debemos tener, agua, alguna cosa, y digo, no, nada, solamente que el sonido tenga un buen sonido y que tenga un micrófono no inalámbrico, sino un micrófono con pedestal. Yo sí me pongo en un solo lugar, porque con tanto volumen, tanto sonido y mover por el escenario, y más para una persona con discapacidad visual total, entonces es complicado. Entonces yo permanezco en un solo punto del escenario. Ya te quedas punto fijo y desde ahí solo te dedicas a cantar. A cantar y a bailar. No me gusta tanto el bailar, pero ya por compromiso me toca. Por contrato. Bueno, ya nos contaste que no te gusta salir a fiestas ni nada, pero el cine, ¿te gusta escuchar el cine? ¿Hay cine al oído en Ecuador? ¿Hay museos accesibles? ¿Sabes de algo en Ecuador que sea accesible a las personas con discapacidad visual? Que yo sepa, hay cines, pero jamás me he ido, nadie me invita al cine.
No sé, no tengo idea, jamás he ido al cine. Sí, sí he tenido la curiosidad de saber qué es un cine, conocer, pero no, jamás me he ido, no tengo idea, en ese tema no lo podría hablar. No soy una persona que les guste salir así, sí, mis amigas sí decían así salgamos y así, pero no sé por qué a mí no me gusta esa cuestión. Lo que sí, cuando tengo que salir, me gusta salir, conocer lugares, pasear, dar vueltas, caminar, hacer compras, esas cosas, pero sí, fiestas, cines, a cines sí me gustaría conocer, pero no se me da la oportunidad. Ujú. O sea, ya saben, quien esté escuchando, sea de Ecuador, puede invitar al cine aquí a la joven para que pueda asistir al cine sin ningún problema. Y en tu casa, ¿escuchas las películas con audiodescripción? ¿Te gusta el cine en sí en tu casa o no te gusta en general? ¿O te gustan los libros, audiolibros? Eso de audiolibros también me falta un poco aprender. He escuchado que los bastantes compañeros que hablan de eso, pero me falta un poco a ver más o menos de qué se trata. Pero en cuanto a películas, no soy amante de las películas. Como le dije, yo voy más por lo romántico, por lo sensible. Así que a mí me gustan las telenovelas, como toda chica. Y no me gusta mucho lo que son las películas. De hecho, no tengo idea de las películas. Pero hay películas de amor. Ahí puedes pegarte tu lagrimada escuchando una película de amor. ¿Y la última telenovela que viste, cuál fue? Hay bastantes telenovelas que los repito mientras sean románticas. Telenovelas de actores como William Levy, Marlene Favela, películas románticas. Todo lo que rodea el romanticismo. Así, yo soy de, como dicen por acá, no sé si allá conozcan el término cursi. Soy demasiado romántica, muy... Demasiado cursi y romántica. Esa es la palabra. Sí, está bien y dentro de las posibilidades. No hay inconveniente en eso. Entonces ya sabemos, tienen que invitar a la amiga al cine y ella les puede dedicar muchas canciones para que lo tengan todos presentes. No es malo, no es malo. Por último, amiga, si te gustaría algunas palabras a esas personas que en este momento están encerradas en su casa pensando que con la discapacidad visual se acaba el mundo y se acaba todo, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías tú a esas personas? Que en primer lugar, que la vida es una lucha constante, porque siempre se nos presentan inconvenientes, así tengamos o no tengamos discapacidad. Pero yo creo que eso, un problema, una dificultad que se nos presente, no debe ser un pare, un hasta aquí llegamos, sino un motivo más para seguir adelante. Yo siempre he dicho, yo me planteo una meta y digo, lo hago por las personas que quiero, pero lo dedico para las personas que no creen en mí, porque ellos me dan fuerza, el hecho de decir, les voy a demostrar a ellos que yo sí puedo. Entonces eso nos da una fuerza también para seguir adelante, y más para las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces el ser fuerte es precisamente afrontar a la vida, el decir si puedo, si quiero y si voy a lograr, plantearse una meta y decir allá voy a llegar. Entonces obviamente las caídas duelen, pero nos toca levantar. Al momento de quedarnos ahí, esperar que nos llegue la muerte, pues no es la mejor solución, porque mientras más queremos que todo se nos presente fácil, más se nos complica. Nosotros tenemos que buscar lo que queremos, nuestros sueños. Si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer por nosotros, y el bienestar que buscamos no los va a ayudar a los demás, sino a nosotros mismos. Muy bien dicho. Ahí ya saben todos. Recuerden nuestras redes sociales, Conversando desde la Oscuridad en Instagram. El podcast está en YouTube y Spotify, Conversando desde la Oscuridad. Y TikTok también tenemos Conversando desde la Oscuridad. Te agradezco mucho por el tiempo que nos has concedido y cualquier cosita siempre estamos en contacto. Listo, muchas gracias a usted y muchas gracias a los espectadores. Cuídense mucho. Vale, seguimos en contacto. Saludos para todos. Chau, chau.